Bueno, primero, y gracias por la oportunidad, diputado Correa. El sorprendido soy yo. Quiero empezar diciendo esto de cómo se está generando una resistencia a algo que realmente favorecería el mercado. No quiero dejar de terminar de entender las razones, pero quiero explicar. Esto comienza con una reforma que yo planteé al artículo 2 de la Ley de Titularizaciones. Ya voy a explicar el contenido. Primero quiero referir lo que ocurrió. Presento la reforma, se le mandó a pedir opinión al Ministerio de Hacienda a ver si la reforma tocaba la hacienda pública. El ministro de Hacienda dijo, no tengo problema. Se pidió opinión a la superintendencia, que es la entidad técnica en el mercado regulado, es la superintendencia a la que le corresponde verificar si las cosas están bien y tal. Y la superintendencia, si bien hizo un par de observaciones que era para afinar la redacción, avaló la propuesta en el contenido que originalmente se presentó. La propuesta de reforma partía de que la economía está siendo dinamizada en este momento por ciertos rubros y particularmente uno de ellos es el rubro de la construcción. ¿Qué es lo que ocurre? Los fondos de titularización no son personas jurídicas. Sin embargo, ya hoy día los fondos de titularización son sujetos de derechos y obligaciones, aunque no sean personas jurídicas. Adquieren financiamiento. Y eso la superintendencia lo autoriza. Y eso la ley lo habilita, aunque no esté dicho que son personas jurídicas. Más bien la ley de titularizaciones dice que no son personas jurídicas. Pero aún no siéndolo, hacen operaciones jurídicas, hacen cesiones, adquieren inmuebles, ceden derechos y adquieren financiamiento de los bancos. Eso ya está ocurriendo hoy día. Pero la ley no dice en forma explícita porque es una condición sui generis que realmente lo pueden hacer. Ya lo están haciendo. Entonces, el primer propósito de la reforma era, que bien pudo haberse presentado incluso como una interpretación auténtica, pero eso presenta otras connotaciones. El primer propósito de la reforma es decir en forma explícita lo que ya hoy día está ocurriendo. Y nadie de esas personas que se han interesado así raramente en esta reforma pueden negar lo que en este momento yo estoy afirmando. Ya hoy día, repito, todos los fondos de titularización pueden perfectamente adquirir préstamos, ya lo están haciendo, adquieren inmuebles, ya lo están haciendo y realizan operaciones jurídicas, ya lo están haciendo sin necesidad de ser personas jurídicas. Primer propósito de la reforma, decir en forma explícita lo que ya está ocurriendo para evitar malas interpretaciones, aún sin ser personas jurídicas. Segundo propósito de la reforma. El segundo propósito de la reforma tiene distintas vertientes. Por un lado, estamos hablando de los fondos de titularización inmobiliarios, particularmente, no de otros. Pongamos un escenario práctico donde se va a construir un edificio. La titularización es una herramienta alternativa al financiamiento bancario. Y el originador, que se llama en la ley, que es, digamos, el empresario, hace sus números y puede perfectamente optar por el mercado a irse a titularizar, o sea, colocar títulos a través de la bolsa, que en un momento dado la tasa de interés puede ser un 5 punto algo, en vez de ir a la banca a prestar con una tasa de interés más alto. Es una opción de mercado. Muy bien. Digamos que por razones de mercado opta por financiarse en ese proyecto de construcción con una titularización en vez de ir a adquirir un préstamo con la banca. Pongamos un escenario. Un edificio de 6 pisos, pero ocurre que necesita financiamiento para 3.
le transfiere el edificio entero al fondo de titularización primero. ¿Qué dice la reforma? Ese es un escenario. ¿Qué dice la reforma? Los acreedores de ese fondo de titularización son los tenedores. Los tenedores tienen que autorizar que del fondo 1 se le haga una transferencia a lo que sería un fondo 2. De tal manera que los propios acreedores estarían autorizando eso. El edificio es más que suficiente garantía en ese fondo de titularización número 1, es más que suficiente garantía al punto que los mismos acreedores, no es discrecionalidad de otro, los acreedores, y ahí lo dice en forma explícita, en junta previa, tienen que autorizar que haya una transferencia del fondo 1 hacia el fondo 2. Eso es lo que dice la reforma. Cero riesgos. Pues claro, no, en el sentido de que no es un tercero que arbitrariamente va a venir a disponer de los bienes que están en garantía de otros. Son los mismos acreedores quienes lo autorizan. Usted construyó 6 pisos, con 3 pisos está garantizando al fondo primero, con los 3 siguientes pisos va a garantizar con sus flujos, va a garantizar al segundo fondo. ¿Qué es lo que se busca con esto? Dinamizar los procesos de construcción. Le podrían preguntar ustedes en este acto, tomen el teléfono, pregúntenle a cualquier persona de la Junta Directiva de Casalco. Yo no lo conozco, no sé quiénes están ahí, pero ellos saben de lo que yo estoy hablando. Por encima de cualquier interés de otros terceros actores. Ellos saben de lo que estoy hablando. Nuestro propósito es dinamizar más la industria de la construcción. Que compiten los fondos de titularización con los fondos de la banca, sí, compiten. Pero a todos nos conviene como país que haya mayor competencia, que haya mayores alternativas de financiamiento para el emprendedurismo en El Salvador. Quiero aprovechar, diputado Correa. En un momento yo me permití promover una reforma a la ley del impuesto sobre la renta, y tiene relación con lo que yo estoy hablando en términos generales, para que los financiamientos que se otorgan aquí en suelo salvadoreño por banca extranjera tuviesen las mismas condiciones fiscalmente hablando que los préstamos que se otorgan por la banca local. ¿Cree usted que he logrado permear eso? Me han llegado a comprometer votos en la Comisión de Hacienda y después me los retiran y sigo sin entender las razones. He tenido experiencias en mi vida profesional antes de ser diputado, y perdón, no estoy haciendo jactancia de nada, pero en su momento traje una inversión de más de $500 millones a El Salvador cuando se estaba comprando la distribución de energía eléctrica. Y de las cosas que le preguntaban a uno los empresarios, si yo quiero hacer más inversiones en tu tierra, pues resulta que yo preferiría, obviamente, financiarme con bancos donde está mi casa matriz. Para ponerlo en perspectiva, ahí puedo obtener tasas del 3%, pero me voy a ir a financiar a tu país con tasas del 7%. Hablando así en cifras hipotéticas, pero aproximadas a la realidad. ¿Por qué le vamos a cobrar como se está cobrando hoy gravosos impuestos sobre la renta, que son barreras, a los préstamos que otorgan los bancos extranjeros en El Salvador? Todos estamos hablando de atraer mayores inversiones al país, pero esa barrera está. Usted es inversionista extranjero, pero yo lo voy a obligar a financiarse aquí en El Salvador a las tasas de aquí de la banca local, porque estoy disuadiendo que usted se pueda financiar con las tasas de los bancos ubicados donde está su casa matriz, porque a ellos yo los castigo con impuestos severos aquí en El Salvador. Y seguimos hablando de atraer la inversión extranjera al país. Pero no entiendo yo en lo personal
¿Por qué siguen existiendo esas barreras? Y cuando uno trae ese tipo de iniciativas, que no es para beneficiar a un sector, que me digan a mí a quién estoy beneficiando. El concepto es atraer mayor inversión a El Salvador, en este caso inversión extranjera. Pero dejemos que los inversionistas extranjeros se financien con sus propios bancos, de sus propios países, a las tasas de interés que logran ellos allá, sin ponerles trabas de mayores cargas fiscales, simple y sencillamente porque son instituciones financieras radicadas en el exterior. Todo esto que estoy diciendo está relacionado. ¿Por qué no dejamos que se dinamice la economía? En este caso, en la industria inmobiliaria. Desde que se dio aquí en El Salvador la ley de titularizaciones, en los mismos considerando se dijo que era una industria nueva, una herramienta nueva de financiamiento, que iba a estar sujeto a una constante evolución. Quiero decirle, con respeto, diputado Coreas, que anteriormente, al inicio de la ley, solo se permitía titularizar sobre proyectos a ser construidos a futuro. Yo leo y veo que en otros países de América Latina también permiten titularizar sobre proyectos ya realizados, ya construidos. ¿Y por qué no es así en mi país? Y promueve una reforma. Esa sí fue exitosa, por suerte. Por suerte. Y eso es reciente, le quiero decir. ¿Qué estaba logrando con eso? ¿Qué estoy logrando con eso? Abrir más el mercado. Hay un emprendedor que ya tiene su propio proyecto, que ya tiene sus propias edificaciones, quiere hacer otras, en vez de ir a la banca, reposa en su propia edificación y la titulariza con tasas mucho mejores para él y por tanto para la población, porque usted va a poder colocar su producto a más bajos precios. Aquí han venido, parece, actores que no sé quiénes son, a decir que esta propuesta es para generar burbujas. Que vengan aquí y que le digan a usted viéndole a los ojos y le expliquen cuál es el fundamento de eso. Eso no es cierto. Quiero además decir que esta reforma está engranada con todo el andamiaje de la ley de titularizaciones. Cuando se estructura una titularización, pasa por procesos ante la entidad reguladora, que es la superintendencia respectiva, que tiene que pasar también por los filtros de calificaciones de riesgo, por calificadoras de riesgo, de prestigio internacional, que le ponen el termómetro, 2 calificadoras de riesgo, que le ponen el termómetro para ver el tema de los riesgos. Esto es lo que estamos hablando de estructura jurídica. Repito, para sintetizar, don Emilio, 1, que se diga en forma explícita que los fondos de titularización, aunque no son personas jurídicas, y de hecho ya lo están haciendo, pueden acceder a préstamos, aún sin ser personas jurídicas, sea por colocación bursátil, sea por financiamiento de la banca. Segundo, que un fondo de titularización que recibió del originador, que es el emprendedor, un inmueble, un edificio, pueda trasladar activos con el permiso de los propios acreedores a un segundo, llamémosle así, fondo de titularización. De eso se trata la reforma, no de otra cosa. Gracias, señor presidente, por la oportunidad y gracias, colegas diputados, por haberme escuchado.